Buenas tardes. Para Spinoris y Goman Drilling es un placer a la ingeniera de petróleo Diana Chapa. Vamos a seguir hablando sobre mujeres en STEM para inspirar a otras mujeres y niñas a que sigan estas carreras. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Yanni, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo has estado? Todo muy bien, muchas gracias. Me alegra muchísimo que hayas aceptado esta invitación porque digamos que muchos conocemos tu carrera, los que estamos ya en el mundo petrolero, pero hay muchas niñas y mujeres que no conocen tu trayectoria y sé que con tu historia las vas a inspirar muchísimo. Entonces, tenemos acá como una serie de preguntas para contarles al público un poco de tu vida. Lo primero que Vale. queremos saber es, cuando tú eras niña o joven, ¿tú soñaste alguna vez ejercer una carrera, digamos una carrera de STEM, una carrera de ingeniería, que el mundo la ve como algo más de hombre? A ver, Janet, pues la verdad no. La verdad no fue mi primera opción nunca. De hecho, yo siempre quise ser médica y siempre mi sueño fue medicina. Pero pues cosas de la vida, terminé en ingeniería de petróleos y fue una historia que sucedió cuando yo estaba ya en mi último año de colegio, de bachillerato. Eh, Más o menos uno presenta sus exámenes finales como en agosto, septiembre, los exámenes de estado que se llaman en Colombia exámenes IFEX, y coincidió con que tuve varicela, entonces estuve 2 semanas en casa y en esas 2 semanas me dediqué a hacer un trabajo sobre el petróleo que nos habían puesto en el colegio. Entonces ahí fue donde, digamos, yo dije, bueno, esto puede ser un plan B. Y resulta que el plan B terminó siendo pues mi vida completa porque he sido ingeniera, pues ya llevo ejerciendo 26 años, entonces ese que en ese momento a los 16 años pensé que iba a ser mi plan B, terminó siendo la vida que hice profesionalmente, pero me parece que uno al inicio, yo siempre he pensado, uno cuando está muy joven, 16, 17 años, es muy difícil que un chico de 16 o 17 años cuando sale del colegio sepa qué quiere hacer. Uno les pregunta qué quieres estudiar. Hay algunos que lo pueden tener muy claro, pero en términos generales no. Entonces caí ahí en la idea de petróleos como de casualidad, no lo tenía planeado. ¿Y Entonces, cómo te enamoraste entonces de esa carrera y cómo llegas a ser una experta en todo este tema de registro, a ser una autoridad técnica, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial? ¿Cómo surge ese amor del plan B para hacer tu proyecto de sí. vida? Bueno, ese plan B, pues bueno, arranco en la universidad, estudié en la Universidad América de Bogotá, eh, y pues fue una carrera como muy tranquila, yo llevo una carrera muy tranquila, sí. Y en el mundo de los registros me introduje porque empecé a trabajar con Schlumberger, seguramente más adelante les voy a contar cómo entré y más, pero mi trabajo inicial fue en Schlumberger, entonces entré en el área de registros, entonces toda la vida me fui por esa línea de registros eléctricos que me apasionó mucho. Me apasionó mucho porque me parece que es la parte, o sea, no es solamente la parte mecánica, la parte de perforación y esas cosas, sino que es como la ciencia de ir a leer a través de unas lecturas indirectas, ir a encontrar respuestas del subsuelo. Eso me parecía muy interesante y empecé pues a meterme y a enamorarme de ese mundo de los registros que me parece increíble, me parece fantástico. Yo lo asemejo mucho cuando personas que no son de la industria me preguntan, me dicen, oye, ¿qué es un registro? Y yo digo, eso es como un electrocardiograma, como cuando se van y te toman un electrocardiograma y con eso el médico te hace un diagnóstico, ¿no? Esa es como la similitud que siempre hacemos. Eh, y pues así me fui enamorando y el tiempo pasó muy rápido y ahora cuando lo veo retrospectivamente digo, o sea, 26 años viendo registros. ¿Sí? 26 años, toda la vida. Bueno, Sí. Dianita, ¿y tú tienes alguna anécdota interesante que nos cuentes de tu época estudiantil, de cuando pasaste por la Universidad de América? Algo que te haya marcado o que te haya, no sé, algo que nos puedas compartir y que le puedas compartir a las chicas. A ver, bueno, no, como te contaba hace un ratico, yo tuve una carrera muy tranquila, era medio, ¿cómo se llama? No sé, como muy aplicada, me gustaba estudiar mucho, no era mucho de rumbas y eso, entonces mi carrera fue muy tranquila. Pero recordaba, cuando vi las preguntas, recordaba una anécdota, decía, no tuve muchas anécdotas de la universidad, pero hubo algo que sí me pasó cuando estaba en segundo semestre.
Y vuelvo y digo, yo entré a la universidad muy joven, entré de 16 años, entonces en segundo semestre básicamente tenía 17 años apenas, estaba saliendo, siempre había estado en mi casa y demás. Entonces un día cualquiera en el centro, un sábado, yo llevaba en mi maletica todas las cosas de dibujo, pues que eran costosas, los rapidógrafos, el compás, todas las cosas que uno tenía que llevar para geometría descriptiva, y me robaron la maleta. Me robaron la maleta en el centro de Bogotá. Me robaron la maleta, yo quedé pues así, sin Te nada, con querías unos morir. dos compañeros que me estaban acompañando. Y claro, pues uno queda desconcertado. Mi mamá me acababa de comprar todas esas cosas costosas con esfuerzo y demás, porque sí, pues no era que tuviéramos muchísimo dinero, entonces era con esfuerzo que lo había conseguido. Y me marcó mucho que mis compañeros hubieran, hubieran hecho una colecta entre todos, y entre todos me hubieran repuesto todos los materiales que me habían robado. ¿Sí? Ay, Eso me marcó mucho, me pareció muy lindo. Y dije, bueno, a pesar de que es una carrera en la que en el momento que yo entré a estudiar éramos solamente 5 mujeres en la ay, carrera. Hoy en día ha cambiado mucho, hoy uno ve muchísimas ingenieras hoy, pero en esa época éramos solamente 5. Entonces, claro, pues eso hizo que hubiese esa solidaridad de los compañeros y me compraran todas las cosas nuevamente, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiera podido reponer todos esos materiales, ¿no? Si hubiera podido continuar o qué hubiera pasado. Entonces, eso digamos que también me enganchó un poco, me enamoró un poco, porque dije, oye, sí, vale la pena, es un medio muy machista, pero también hay mucha solidaridad. Por lo menos a nivel de la universidad lo percibí así. eso te iba a preguntar, ¿eran 5 mujeres y cuántos hombres? En ese momento entramos, eran 3 cursos, y en cada curso creo que habían alrededor de éramos unos 30 estudiantes, 5 mujeres. Era la proporción en ese momento. Todas Muy nos graduamos, además, ¿no? Todas las 5 nos graduamos y mantenemos una muy buena amistad y seguimos siendo muy buenas amigas. ¿Y cómo la veían los profesores y los compañeros? ¿Cómo las veían estudiando esa carrera? No, en la universidad no se sentía, realmente yo no sentí nunca en la universidad discriminación porque fuéramos pocas mujeres. Somos más nosotras a veces quienes nos sentimos incómodas en un medio tan machista, en un medio de solo mujeres, porque ni siquiera no es machista, sino son demasiados hombres. Entonces, yo particularmente había estudiado en un colegio femenino, entonces para mí fue un cambio brutal venir de un colegio femenino a estudiar una carrera donde la mayoría eran hombres. Pero realmente nunca se sintió, y tampoco lo sentí mucho en los profesores. Quizás uno que otro, no, tal vez recuerdo uno, que sí nos dio la introducción, la materia se llama Introducción a la Ingeniería de Petróleos, y en él sí se percibía algo de que hacen las mujeres acá, porque era un ingeniero pues de la vieja guardia, tradicional, le parecía un poco raro. Cuando yo decidí estudiar Ingeniería de Petróleos, digamos que sentí más ese tema de, oye, pero ¿qué vas a estudiar? Eso es de hombres, lo sentí más a nivel de la familia. Diana, pero ¿cómo vas a estudiar eso? Es solo hombres, ¿y qué vas a hacer? Y sí, pero bueno, ¿Qué le decías? ya estaba decidida, porque ya medicina no había sido. Entonces, bueno, ya tocaba, ya era ingeniería. Bueno, ya hablando, que ya nos contaste un poquito que tu primer trabajo fue con el Lumberjack, ¿cómo fue conseguir ese primer trabajo? Si te graduaste y fue enseguida, ¿cómo fue ese paso de pasar de ser estudiante a ser una trabajadora? Mira que fue difícil, fue un poco complicado. Yo salí en el año 94, y en el año 94 el precio del crudo era $17. Era muy difícil, estaba más difícil inclusive que ahora, era muy complicado. Realmente yo empecé con Ecopetrol también como haciendo una práctica de estudiante, mmm, y conseguir trabajo era muy complicado. Entonces estuve casi año y medio dedicada a soporte de sistemas, porque estábamos la industria estaba en esa transición entre los computadores, que eran gigantescos, a los computadores de escritorio. Entonces, no todos los ingenieros o la gente que estaba en ese momento trabajando tenían como esa habilidad con los computadores, entonces se requería soporte, o sea, había un cargo que era soporte de sistemas. Entonces uno le solucionaba cuando no podía imprimir, cuando no podía hacer la presentación, cuando no podía hacer la suma en el Lotus, etcétera, etcétera.
Entonces, estuve año y medio en ese tema, como soporte de sistemas, y entré en Schlumberger hasta el año 96, cuando ya la situación mejoró un poco, pero eso fue casi año y medio después de haberme graduado. Sí, no ¿Y fue cómo fue inmediato. esa llegada al Schlumberger? Esa llegada a Schlumberger, a ver, la verdad no, yo tuve, no sé si la suerte o no, pero no estuve tanto tiempo en campo, por ejemplo, porque yo siempre me incliné mucho por el área de yacimientos, siempre he trabajado con yacimientos. Entonces sí, tuve alguna exposición al campo, pero estuve más que nada en formación de registros en Bogotá, digamos, en la ciudad, haciendo simulaciones, haciendo corrida de modelos, etc. Entonces siempre me incliné por el lado de yacimientos. El Over es una compañía pues que le ofrece a uno muchísimo entrenamiento, porque uno cuando sale a la universidad cree que sabe mucho y no sabe nada. Tiene que, realmente uno cuando empieza a trabajar es que empieza a formarse como ingeniero. ¿Sí? Uno sale con yo pienso que uno sale a la universidad con un brochazo y uno debe ser consciente de esa limitación y estar tranquilo con que eso es normal, porque la empresa no espera que usted llegue ahí siendo sabio y sabiéndolo todo, ¿no? Por eso las empresas tienen unos programas de formación buenos en el que uno puede ir creciendo, ¿sí? Ahora, Sí, ese crecimiento también depende mucho de uno, ¿sí? Porque tiene que haber mucho autoaprendizaje. sí, yo también pienso eso, que la universidad es como que le da las herramientas a uno para uno encontrar soluciones, pero realmente uno aprende cuando se enfrenta ya con los problemas que le van pasando y ahí también se va volviendo especialista en algo, así como tú que eres, como decimos así popularmente, una dura en todo el tema de registro, ¿sí? Sí.